Buenas noches, hermanos y hermanas. Una vez más estamos con ustedes por aquí en este estudio que realizamos de la carta de Primera de Pedro, los días lunes y martes por este medio virtual. Siempre pues darles la cordial bienvenida y pues también externarles siempre eh, el gozo que me produce de poder compartir con ustedes, aunque sea pues unilateral, ¿verdad? Porque no podemos conversar así, interactuar, pero bueno, de alguna forma mantenemos ahí nuestro vínculo y sobre todo aprovechando lo que el Espíritu nos hace llegar los unos por medio de los otros, ¿verdad? Como decía, estamos en Primera de Pedro, capítulo 3. El día de ayer, voy a compartirles de una vez. El día de ayer estuvimos pues dedicándonos bastante al tema de, de el bautismo, ¿recuerdan? Estuvimos analizándolo bastante porque pues es el tema que trae a colación Pedro aquí en Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 21. Em, Aquí pues estuvimos hablando, la primera idea que estuvimos pues tratando de aclarar es cómo de Jesús viene a ser, por decirlo así, nuestra nuestra salvación. Bueno, veíamos el concepto de la figura, ¿verdad? Que es complicado de cómo, pues, encontrar el paralelo entre lo que Jesús, o más bien entre lo que Pedro está diciendo acerca del arca de Noé, que para Pedro es más bien el agua, el que salva, y por el otro lado, pues, como Jesús, que es en quien nos sumergimos, según lo que estábamos también leyendo en Romanos 6, pues es el que nos salva. Y sí dejando claro que el acto como tal es una ceremonia, es un rito, es una práctica, pero como tal no es en sí el que salva. O sea, el mero hecho de mojarse, el mero hecho de ser sumergido no cambia nada, porque tiene que haber, como bien lo dice aquí Pedro, una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, hay una intencionalidad detrás del acto, no es un mero cumplir, no es un mero, este, como una iniciación y ese es el único compromiso que tenemos, no, es el inicio de una nueva vida que comienza con una decisión que tiene que ver con arrepentimiento, una palabra clave, que el arrepentimiento, incluso el mismo Pablo lo dice, no es remordimiento, el arrepentimiento es un cambio, es una decisión de tomar un camino diferente, un cambio de camino. Entonces, detrás de esa intención, o más bien, detrás del bautismo está esa intención y ese propósito que a través de Jesús es posible. Y el bautismo viene a ser una representación de esa aspiración a una buena conciencia. Entonces, ayer estábamos pues hablando más que todo de este punto. De hecho, en esto hay un par de ideas que también, bueno, el comentario de John MacArthur creo que pueda agregar un poquito más a este detalle. Em, Dice por aquí, dice Noé y sus hijos son un verdadero símbolo de salvación, de la salvación en Jesucristo, quien preserva a los creyentes sin peligro a través del juicio de Dios sobre los pecadores. En cierto sentido, digamos que, como habíamos dicho, tal vez si imagináramos que el arca como tal fuera el símbolo, un símbolo de Jesús, ya que fue el arca lo del que los preservó a ellos eh, del agua por el cual vino el juicio de Dios, eh, podría ser un poquito más entendible. Pero bueno, sigamos aquí viendo algunas ideas. Bueno, menciona MacArthur lo que ya les venía diciendo, de que hay ciertas tradiciones teológicas que malinterpretan eso de el bautismo nos salva para referirse a la salvación espiritual por bautismo en agua, pero bautismo simplemente significa inmersión y no necesariamente solo en agua.
Recuerdan que ayer leíamos ahí en Romanos 6 que dice que somos bautizados en Cristo, o sea, somos sumergidos en Cristo. Pedro emplea aquí bautismo para referirse a inmersión figurada en Cristo, como el arca de protección que navegará por sobre el holocausto del juicio a los malvados. Entonces es como que nosotros al sumergirnos en Cristo, somos salvados de no sumergirnos en el agua que para los del tiempo de Noé fue juicio, fue condena y fue muerte. Después dice aquí, dice que Dios preservó a Noé y a su familia en medio de su juicio, que es lo que también Él hace por todos los que confían en Cristo. Luego también dice lo que mencionábamos de que Pedro deja en claro que no quería que sus lectores creyeran que él se estaba refiriendo al bautismo eh, como una forma de quitar las inmundicias de la carne, ¿verdad? Que ahí lo vemos en ese mismo versículo. Pedro realmente estaba refiriéndose a una realidad espiritual cuando escribió ese bautismo, ahora nos salva, que queda claro por la frase, la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo que salva es en seco, porque es espiritual, para aquellos que apelan a Dios para que los ponga en la seguridad del arca espiritual de la salvación. Entonces, lo que les venía diciendo, en el momento del bautismo en el agua, hay una representación física de una realidad espiritual que al final de cuentas es la que importa, porque sin ese símbolo físico, sin la realidad espiritual que está ocurriendo a la misma vez, se convierte únicamente en mojarse, en un chapuzón. ¿Cuál es la realidad espiritual que tiene que estar ocurriendo? Bueno, ya les he mencionado, convicción de pecado, y ese sentimiento de culpa, el sentirse perdido, el reconocer la necesidad de salvación y a la misma vez, pues, el reconocer a Jesús como el medio de salvación y venir a Él en búsqueda de la salvación. Porque es que toda esa secuencia tiene que ocurrir y de forma lógica, porque muchos se quedan en que, ah, sí, yo sé que soy pecador, pero no se sienten tan culpables de pecado porque no los lleva a buscar a Jesús. O muchos dicen, sí, estoy perdido, necesito salvación, pero no vienen a Jesús. Entonces, todo ese proceso previo es el que lleva a que una persona de verdad se bautice, porque efectivamente quiere estar en Cristo, quiere, siguiendo la figura de Noé y de su familia, quiere estar dentro de Cristo, así como Noé y su familia estaban dentro del arca, porque reconoce que solo en Cristo puede ser salvo del juicio eterno. Así como Noé y su familia sabían que solo dentro del arca podían ser salvos del juicio por medio del agua en su momento. Siguiendo esa misma figura, viéndola desde ese punto, dice que así como Noé y su familia murieron a su mundo anterior, o sea, ellos entran al arca y cuando salen del arca ya su vida es completamente otra. Si tenían casa, si tenían amigos, si tenían familiares, ya eso no existe. Comienzan una nueva vida luego de salir del arca. Es lo mismo que nosotros. Por decirlo así, ellos cuando nacen, más bien cuando salen del arca es como que nacieran de nuevo, es como que hubieran resucitado y renacen a una nueva vida. Así también todos nosotros los creyentes, al entrar en Cristo, morimos a el viejo hombre, al mundo antiguo, y ahora entramos al cuerpo de Cristo, a una realidad totalmente diferente. Sigue diciendo aquí también MacArthur, dice, la salvación no ocurre por medio de un rito,
incluso el bautismo en agua, sino por la aspiración de esa buena conciencia hacia Dios. La palabra aspiración es un término técnico que se usaba al hacer contratos. Se refiere a estar de acuerdo en cumplir ciertas condiciones requeridas, en este caso por Dios, para poder entrar al y estar seguro en Cristo. Entonces, esa aspiración, por eso les he mencionado esas otras palabras, contrición o compungido de corazón, porque esas palabras describen un estado del corazón en el cual uno acepta lo que sea. Y si estamos hablando de aceptar la salvación en Cristo, aceptar que Él es Señor y Salvador y que es por gracia, no es por obras, no es por mérito, sino es por gracia. Entonces, como hay una aspiración, hay como un deseo de establecer ese vínculo, de recibir esa salvación, entonces hay una aceptación de esos términos. Los términos de aceptar la culpabilidad, aceptarse completa y absolutamente indefenso, incapaz, perdido, y aceptar que Cristo es el medio de salvación. Sigue diciendo aquí, todo aquel que va a ser salvo debe llegar primero a Dios con un deseo de obtener esa limpia conciencia y estar dispuesto a cumplir las condiciones. Ojo que es importante, una cosa es condiciones y otra cosa es requerimientos, porque no es que el arrepentimiento, esa contrición, esa compunción de corazón, no es que eso sea un requisito, como que yo llegue, mira, Señor, vea, ya yo me siento bien compungido. No, porque es que estamos hablando de que son cosas que el corazón hace, que es un estado del corazón al cual se llega. No sé, tal vez como para ilustrarlo, el enamoramiento, especialmente allá en los años de juventud, uno no es como que dice, ah, mira, esta muchacha me parece, es la adecuada, voy a enamorarme de ella. Y que uno se obligue a enamorarlo, que uno obligue al corazón a sentir algo por esa persona. No, ¿verdad? El enamoramiento es natural, es un estado emocional que se llega porque uno percibe cosas de la persona. Por lo menos el enamoramiento real, ¿verdad? No el mero atractivo físico, sino el verdadero enamoramiento es porque uno percibe cosas y esas cosas van provocando en el corazón ese sentimiento y se va alimentando. Entonces, por eso es que el arrepentimiento no es un requerimiento, porque en el momento en que yo diga, ya cumplí, mira, Señor, ya me siento lo suficientemente arrepentido, porque hago esto, esto y esto, ya ahí estamos mal, porque no es un arrepentimiento sincero. El arrepentimiento verdadero es un estado del corazón, es un estado de conciencia en el que uno efectivamente dice, sí, definitivamente me siento perdido, definitivamente no soy feliz como estoy viviendo, definitivamente el pecado no me da un verdadero propósito de vida, una satisfacción ni realización. Entonces, ese estado del corazón es la condición necesaria porque ese estado del corazón es el que va a decir como el eunuco. Recuerdan que cuando Felipe estuvo leyendo con él ahí en Isaías, y por sí mismo el eunuco le dijo a Felipe, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Lo ven, por sí mismo llegó al estado en que él dijo, yo necesito salvación. Y justamente aquí hay agua, puedo ser salvo en este instante. Entonces, esa es como la condición clave, porque llegado a ese punto del estado del corazón, no va a haber pero alguno. Si una persona no se quiere bautizar y dice, es que no, todavía me siento así, bueno, no ha llegado al punto, porque el que viene
El que va a sumergirse en el agua es porque de verdad se da cuenta que está necesitado de salvación y que es urgente esa salvación. Pero es algo que yo no puedo forzar en la persona. Es algo que la persona tiene que caer por su propia cuenta en este sentido. Ahí podríamos pues mencionar otros temas como secundarios, nada más lo voy a mencionar brevemente. Bautismo de niños. ¿Será que un niño que está siendo bautizado, especialmente cuando tiene unos meses de vida, será que tiene que se siente compungido de corazón por a causa de su pecado? ¿Será que tiene una aspiración a una buena conciencia? Me parece que no, ¿verdad? Ni siquiera un niño, quizás hasta cuando empieza la preadolescencia es cuando empieza a haber más conciencia del pecado, de lo que es el pecado y sus consecuencias, lo bueno y lo malo. Incluso es donde empieza ya la conciencia como a trabajar. Bautismo de, incluso de preadolescentes, de jóvenes. Bueno, obviamente no se puede establecer una regla, ¿verdad? Pero cada caso sería bueno pues analizarlo con detalle, porque hay adolescentes que se están bautizando, pero el fruto que dan después, especialmente cuando empieza como la etapa más rebelde, pues es cuando empiezan a ser conscientes de sus decisiones y del bien y el mal. Y quizás ese bautismo lo hicieron cuando todavía no había una plena conciencia. Como digo, no es una regla, puede que sí, efectivamente hay una conciencia de pecado. Entonces, pero eso cada persona es distinto, ¿verdad? Así que, bueno, mi posición personal es que cualquiera que sea el caso, siempre es importante en lo posible, porque como dije, tampoco nosotros podemos conocer el completo estado del corazón de una persona, pero en lo posible, como evangelizadores, creo que hay que pues tratar de detectar señales de verdadero arrepentimiento. Como no podemos hacer algo exhaustivo en ese sentido, pues de lo que podamos y lo demás encargárselo al Señor. Pero digamos que que lo principal sea que nos quitemos la idea de que cumplimos porque llevamos a esa persona a bautizarse. No tiene que haber una urgencia, o sea, si hay una urgencia de salvación, pero tampoco que por esa urgencia la persona vaya al bautisterio solo porque le presionaron o solo porque me va a ir bien, porque así Dios me va a bendecir, o porque es la costumbre, a esa edad se bautizó mi familia, o porque así va a estar contento mi papá, mi mamá, o porque así me van a dejar de insistir y estarme dando estudios. Si la razón es cualquiera de esas, no hay convicción de pecado, no hay contrición. Y entonces esa persona de verdad no va a apreciar lo que está ocurriendo en ese instante. Y bueno, si resulta que incluso ya uno tiene años de haberse bautizado y hasta ahora, más adelante, empieza a ser consciente de eso, pues bueno, la decisión de volverse a bautizar, que es una de esas polémicas, pues creo que al final uno en su corazón también y el mismo espíritu le va a hacer consciente a uno de alguna manera de que pues puede volver a hacerlo, pero una vez más, no porque sea un rito que tiene que cumplir, porque quedó mal bautizado. No, sino porque, no sé, quizás sienta, mira, es que en este momento, si yo lo vuelvo a hacer, ahora sí lo voy a hacer con convicción de pecado, de verdad sí me voy a sentir lo que estoy haciendo. No sé, tampoco es una regla. Como les digo, les estoy compartiendo, pues, mi parecer, porque lo importante es, como decía, que de verdad haya conciencia de lo que se está haciendo. Entonces, termina aquí esta idea del MacArthur dice, el bautismo en agua nos salva. Y es el bautismo.
al entrar en Cristo, con lo cual a la misma vez recibimos el Espíritu Santo, es eso lo que nos salva. El bautismo está representando nuestra entrada, nuestro sumergir en Cristo. Eso es el punto principal importante aquí. Ok, entonces, bueno, con eso estaríamos versículo 21 y volviendo, bueno, ya para terminar versículo 22, Pedro lo que hace es, eh, Pedro lo que está haciendo es una vez más volver a lo que he procurado como que tengamos nosotros presente lo que hemos venido hablando, que tengamos presente que todo este tema, incluso digamos que la desviación, por decirlo así, del tema de, de Noé, incluso de Jesús yendo a predicar a los espíritus encarcelados, más que, más que cualquier otra cosa, estamos viendo todo esto en el ejemplo y la ilustración de Jesús. O sea, detrás de todo esto siempre hemos estado viendo a Jesús. Y aquí termina este capítulo, pues siguiendo con esa idea, ¿verdad? Porque dice, luego de lo que leemos ahí, ¿verdad? De una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Bueno, esa frase es importante, ¿verdad? Esa posibilidad de ser salvos y de poder ahora sí tener una buena conciencia delante de Dios, eso es únicamente posible porque Cristo resucitó. Bueno, ese es un punto que, por ejemplo, Pablo describe bastante en 1 Corintios 15, especialmente al principio. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Lo que nos salva, lo que nos capacita para poder ser reconciliados con Dios, es que Jesús resucitó, porque eso es lo que lo confirmó como Señor, como Dios, como aquel que estaba por encima del pecado y la muerte, y por tanto, el que nos capacita también para superar el pecado y la muerte. Eh, y entonces, hablando de la resurrección de Jesucristo, entonces dice Pedro ahí en versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así que Pedro lo que está haciendo aquí, en este versículo eh, 22, es retomando a Jesús y sobre todo hacer ver, porque como hemos venido diciendo, el tema principal aquí es el tema del sufrimiento y el sufrimiento injusto, haciendo ver que Jesús, muriendo el justo por los injustos, incluso yendo a predicarle a los espíritus encarcelados en el Hades, incluso, y bueno, él siendo el medio de salvación para nosotros, el sufrimiento injusto no lo limitó en lo más mínimo. Primero, resucitó. Lo que parecía para sus detractores la victoria definitiva sobre él, más bien fue la confirmación de su victoria y fue lo que él hizo, según lo que ya estudiamos, ¿verdad? Fue lo que él fue a proclamar a los espíritus encarcelados. Y esa victoria fue absoluta porque subió al cielo, hasta la diestra de Dios. Fue glorificado plenamente. Entonces Pedro aquí está concluyendo esta idea con esta gloriosa nota final en cuanto al sufrimiento triunfal de Cristo. La diestra de Dios, desde el Antiguo Testamento, ustedes podrán encontrar bastantes referencias en el Antiguo y en el Nuevo Testamento sobre la diestra de Dios. La diestra es el lugar de privilegio, es un lugar de honor y autoridad que Dios coloca, en el que Dios coloca. Incluso, importante, Pablo dice en Efesios 2, no sé si es a partir como el 7, dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, o sea, Cristo a su diestra y nosotros también privilegiados en un lugar de prestigio a la par de Él.
Ahí es donde está actualmente Cristo, luego de haber logrado su victoria rotunda y logrando nuestra redención, y ahí está. También dice en Filipenses 2:9, nada más ahí les menciono la referencia, que Dios lo exaltó hasta lo sumo, le puso un nombre sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está. De manera que lo que creyeron sus detractores que era su derrota, más bien fue su victoria definitiva. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Bueno, creo que este tema especialmente lo vimos cuando estábamos estudiando en Hebreos. Él está ahí realizando una función fundamental para nosotros. Dice Hebreos, el autor de Hebreos, que Él está como sumo sacerdote intercediendo siempre por nosotros. Ahí nada más le menciono la cita, Hebreos 7:25. Jesús entonces regresa al lugar de supremacía, al lugar de superioridad que ya poseía desde antes, ¿verdad? Desde antes de la creación del mundo. Está por encima de absolutamente todo. Vean que ahí Pedro recalca, está sobre ángeles, sobre autoridades, sobre potestades, o sea, recupera su posición privilegiada por encima de lo visible y de lo invisible. Por supuesto que recupera su poder y su posición que siempre han sido de él, incluso por encima de Satanás y sus demonios, porque son seres espirituales, pero ninguno de ellos tiene la capacidad de estar en el lugar que solo a él le pertenece, a la diestra del Padre. Y como leíamos ahí en Filipenses 2:9 al 11, él lo único que está esperando es que se termine, que lo que ya es un hecho, se confirme plenamente cuando sea el momento en que él regrese, el momento en el cual toda rodilla se doble ante él, los creyentes y los no creyentes, visible o invisible, todo se va a rendir ante él. Esto, por ejemplo, es lo que Juan describe ahí en Apocalipsis 4, cuando dice que todos los seres vivientes, todos los ángeles, los 24 ancianos, todos rendidos ante él. Entonces, el punto fundamental aquí es que por más que la muerte parecía ser la derrota definitiva, más bien es su victoria absoluta. Así que nosotros, en este instante, y volviendo al contexto de Pedro, en medio de cualquiera que sea el sufrimiento, el dolor, el prejuicio, la exclusión, la marginación, la humillación que podamos tener, así como en su momento los primeros lectores de esta carta pues sufrían, siempre han de recordar que ahí en la diestra del Padre, en su lugar de preeminencia, está nuestro Salvador, nuestro Redentor, que siendo el que más injusticia sufrió, siendo el más maltratado, el más humillado, logró la victoria definitiva. El sufrimiento no fue el fin, ni siquiera la muerte fue el fin para él. Dice aquí, los creyentes no solo miran a Cristo como un ejemplo de triunfo en medio del sufrimiento injusto, sino también que se unen plenamente y para siempre en ese triunfo. O sea, que en medio de cualquier sufrimiento, humillación, cualquier forma en que nosotros suframos a causa de nuestra fe, siempre hemos de recordar que la victoria ya está asegurada, porque nuestro Salvador, aquel que fue marcando camino para nosotros adelante, ya murió y resucitó y fue triunfante y está en el lugar de preeminencia y nos va a llevar con él a ese lugar de preeminencia. Entonces, pase lo que pase en este mundo, nunca podemos olvidar que ya nosotros vivimos en la victoria que Cristo tuvo en la cruz. ¿Será ese mensaje de consuelo para los cristianos del primer siglo? ¿Será mensaje de consuelo para cada uno de nosotros? Bueno, ojalá que así sea, ¿verdad?
Terminemos aquí, oremos. Padre, te damos gracias por la enseñanza que nos has brindado y porque una vez más podemos recordar a nuestro Salvador y sobre todo Él como la motivación en el día a día, en medio de lo que ocurre y lo que pase en nuestras vidas, sabiendo que ya su victoria también ha sido dada a nosotros. Gracias por este privilegio. Te doy gloria por los hermanos que aquí se conectan a estas clases. Señor, bendice sus vidas. Te oramos en Cristo. Amén. Nos vemos la próxima semana, hermanos. Muy buenas noches y bendiciones.